En depresión primero les traje algunas cosas históricas, pero no de la historia de la depresión, sino de por qué hoy consideramos a la depresión como una enfermedad sistémica. De esto hablamos un poquito ayer. Y entonces yo digo que antes decíamos que la depresión era una enfermedad psíquica menor en la época de Segismundo, como que la psicosis era terrible, la histeria era terrible y la depresión se le va a ir, que no era causa de muerte salvo casos extremos de suicidio, que no generaba discapacidad y que cada episodio se restituía ad integrum. O sea que hace más de 150 años pensábamos eso. Decíamos que el primer episodio raramente evolucionaba a la cronicidad, creíamos que era rara la recurrencia. Tan creíamos que yo no sé, porque ustedes son más jóvenes que yo, si alguno alguna vez leyó el DSM-3, en el DSM-3 decía, depresión, episodio único, episodio múltiple. O sea que no decía primer episodio. Hoy sabemos que el 90% de la gente que vemos en primer episodio depresivo va a tener recurrencia. Decíamos que la depresión era una enfermedad psicológica de comprensión y explicación psicodinámica y decía Segismundo que era la resultante de una pugna entre estructuras de un aparato psíquico dividido en pronombres. O sea que cuando el ello era derrotado y el super yo y el yo tomaban el comando, el paciente se deprimía. Decíamos también que la depresión era una reacción vivencial, que el tratamiento era solo por medio de psicoterapias llamadas profundas, término que detesto, que los psicoanalistas digan que ellos hacen psicoterapia profunda como si todos los demás hiciéramos psicoterapias superficiales, ¿no? Como si las cognitivas, todas las de la nueva temporada, la integrativa, la nueva ola, las integrativas fueran superficiales. Decían que la influencia de factores psicológicos sobre el entorno lo explicaba todo, sin lugar para la vulnerabilidad genética. Era solo que uno se deprimía vivencialmente por alguna causa o por alguna debilidad yoica, como decían ellos. 50 años después, con el advenimiento de los primeros marcadores en psiquiatría, cuando Schildkraut descubrió el MOPEC, cuando empezamos a ponernos demasiado bioquímicos, el péndulo se fue demasiado para el otro lado. Entonces decíamos que la depresión era una enfermedad puramente cerebral, que era un desbalance cuantitativo de neurotransmisores y que era solamente genética. Nos habíamos ido demasiado para el otro lado. Ahí decíamos que la genética lo explicaría todo sin lugar a la influencia de factores psicológicos o del entorno, cosa que criticamos ya ayer, explicando que no hay nada que sea totalmente genético. Decíamos que el tratamiento era solo biológico y que la enfermedad tenía síntomas psiquiátricos y algunas manifestaciones somáticas, pero que la sintomatología psicológica era solo la consecuencia del mal funcionamiento cerebral. Nos habíamos ido demasiado para el otro lado. Pero contrariamente al Dicebamus externa die de Fray Luis de León. ¿Alguien sabe quién es Fray Luis de León? Yo tengo que explicarlo siempre esto, mira. Cuando yo era chica, Fray Luis de León era un catedrático jesuita de la Universidad de Salamanca, que la Inquisición, porque era un libertario precisamente, podría estar de profesor en esta facultad, lo encarceló 5 o 6 años. Cuando lo desencarcelaron, lo sacaron de la cárcel, subió al púlpito. Si alguien pasa por Salamanca en España, vayan porque está tal cual. La Universidad de Salamanca está tal cual y el púlpito donde él hablaba estaba tal cual. Y cuando subió y los alumnos lo miraron como diciendo, ¿qué vas a decir de haber estado preso 3 años? Él dijo esta frase, como decíamos ayer, y siguió la clase como si nunca hubiera estado encarcelado. Lo cual fue el mejor modo de desconfirmar a la Inquisición, como diciendo, en mi vida esto no fue nada, como decíamos ayer. Entonces, en el intervalo de supuestos etiopatogénicos se habían sucedido contradicciones, todo psicológico, nada genético, todo biológico, todo genético, todo conflicto psíquico, todo neurotransmisores, pero empezamos a descubrir y a describir complementariedades. Y entonces decimos hoy, digo yo, o sea que dice decimos porque mi yo, mi super yo, mi ellos dicen, porque si no, no entiendo por qué puse plural, que son enfermedades biológicas y sistémicas, esto es de lo que vamos a hablar, pero con indudable gatillo y repercusión psicosocial, que sus bases anatómicas, fisiológicas y endocrinas producen los síntomas depresivos, los mantienen y son responsables de la recurrencia y la cronicidad. Pero sabemos que se caracteriza por trastornos de la alimentación, del sueño,
por dolores, por síntomas neurodistónicos que involucran los aparatos digestivo, y eso que todavía no sabía nada de intestino permeable cuando escribí esto, digestivo, cardiovascular, no sabía de factor natriurético atrial, pero vieron que soy una pionera, de verdad. Respiratorio, de esto sé poco todavía, inmunitario, endocrino, hemodinámico, gonadal, todo esto se los voy a mostrar, somatosensorial y del sistema nervioso central y autónomo. O sea que no es solamente una enfermedad del cerebro, tiene síntomas y deterioro en un montón de zonas del cuerpo. Es decir, dice acá, del cuerpo en su totalidad. Yo considero que la depresión es una enfermedad multisistémica, donde digo que es la patología de la pérdida de los mecanismos adaptativos homeostáticos normales. Con esto que decíamos que el estrés crónico podía llevar a la depresión. Y entonces, miren a lo que me atrevo a decir. Es una enfermedad que comienza o termina. Y vamos a ver casos, ayer vimos uno, de un macrófago, donde termina en la neurona. Pero no se limita solo a esta. Sin embargo, llega a ser neurotóxica y neurodegenerativa en su progreso, pero es incapacitante desde el inicio debido a la minusvalía que produce en el cuerpo en su totalidad. No es solo estoy triste o no tengo placer, sino es no puedo comer, me duele todo, no puedo regularizar el sueño. Cuando uno habla de la fisiopatología de la depresión, se los traje así, y acá debería decir alteraciones circadianas, traje algunos ejemplos, así está escrito desde mi primer libro del 2002, las alteraciones neurofisiológicas, neuroquímicas, neuroendocrinas y sistémicas. Las neurofisiológicas, las que se ven en imágenes. La depresión no psicótica, es decir, las depresiones moderadas, presenta menor flujo cerebral en la corteza frontal superior izquierda y derecha en la corteza singular. Esto va para la parte de depresión, no tomo decisiones, esto va para la parte de ansiedad. Cuando ya esa depresión es más grave, es una depresión psicótica. Además hay menos flujo en la corteza parietal, la que me vincula a las vísceras. Y acá que dice cerebelo. Cerebelo izquierdo, y aumento de flujo en corteza frontal inferior y ganglio basal. Lo que yo les di como cortezas paralímbicas, lo que les dije que ya no eran neurológicas. En la depresión resistente, la peor, la que no responde a tratamientos efectivos, hay atrofia frontoestratrial y hay atrofia del hipocampo, que normaliza con tratamientos muy efectivos, como por ejemplo el TEC. La depresión bipolar presenta además mayor tamaño hipofisario que la unipolar. Ayer les mostré que el CRH además hacía no solo el SRH extrahipotalámico, que aumentara la hipófisis y la suprarrenal de los pacientes depresivos, sobre todo bipolares. En la polisomnografía, que es otro estudio de imágenes, donde ustedes saben que se lo hace dormir en un laboratorio de sueño al paciente durante 24 horas y se ve que el paciente no duerme en sueño reparador, donde se hace la hormona de crecimiento, lo vimos ayer. Y esto, bueno, hay aumento de la densidad REM, ahora voy a esto, que es los episodios en que se sueña. El primer periodo REM empieza más tarde, hay más sueño REM, pero está como corrido hacia el final de la noche. Pero esto es característico, patognomónico, la disminución de la latencia REM en los depresivos. ¿Qué es la latencia REM? Desde que yo cierro los ojos hasta que aparece el primer periodo de sueño, de ensueño, normalmente es 90 minutos. Los pacientes depresivos lo tienen de menos de 90, generalmente en 60. Y otra vez, recordando lo de ayer, es un marcador de rasgo, lo tienen también los hijos de los pacientes. Yo trabajé en laboratorio de sueño recién recibida. ¿Y por qué es importante? Porque si un paciente tiene insomnio, en ese momento no había antidepresivos tantos como ahora, pero los inundaban de hidrato de cloral, barbitúricos, y recién aparecían las benzodiazepinas. Soy más vieja de lo que parezco. Y les daban eso a los pacientes, venían al laboratorio de sueño, les hacíamos una polisomnografía, tenían la disminución de la latencia REM, y entonces les sacábamos todo el cóctel que tenían de cosas que además les empeoraban la fase 3-4 del sueño, y les dábamos amitriptilina y mirtazapina que recién salían, que son antidepresivos que también ayudan a dormir, pero que los usábamos como antidepresivos. Yo era la psiquiatra del equipo.
Alteraciones neuroquímicas, vimos un montón de ellas, pero vamos a agruparlas en distintos tipos. Hay disminución del tono, todas no todas, pero algunas de estas diapositivas ya las vieron 2 o 3 veces. Disminución del tono aminérgico, disminución de la producción de factores de crecimiento neural, aumento en la neurotoxicidad, disminución de sinaptogénesis, neurogénesis y aumento de muerte neuronal y alteraciones gliales. O sea que no hay nada más que esto, que es como nos venden los antidepresivos, sino que hay un montón de cosas que pasan en el cerebro. Primero que nada, esto, disminución del tono aminérgico, esta la vimos. La vimos cuando dijimos todo lo que hacían los estrógenos, pero repitamos, ¿qué pasa en la depresión en cada célula? No solo hay disminución de monoaminas, así nos venden los antidepresivos, sino que hay disminución de factores de crecimiento, hay aumento en la neurotoxicidad por glutamato, hay aumento de glucocorticoides, de receptor a glucocorticoides porque hay aumento del cortisol, hay disminución otra vez de BDNF y los antidepresivos normalizan todo esto, igual que los estrógenos normalizan todo esto. ¿Se acuerdan que estos eran los que estaban en verde? Yo así repasamos, este era el factor antiapoptótico y estos eran el BAT y el VAX los que estaban en rojo, que eran los que mataban a la célula por gliosis. Cuando yo digo que está involucrado en la depresión, está involucrada la serotonina, un poco lo que vimos en ansiedad. Hay disminución de 5-HI, catabolito de excreción, hay menos serotonina en las plaquetas y los síntomas disminuyen con algún agonista. Hay disminución en otras depresiones o en la misma, las dos cosas, de noradrenalina con disminución del MOPEC, lo mismo que vimos aumentado en ansiedad el MOPEC. Acá disminuido, y hay péptidos alterados en la depresión, que son los que vimos ayer. El CRH aumentado, la TRH disminuida, la hormona de crecimiento disminuida y el factor liberador de hormonas sexuales disminuido. Y otra vez, vuelvo a decir, les hablé de serotonina, pero debería hablarles de cada uno de estos receptores, que lo hago cuando presento vortioxetina en el mundo, pero hoy no tenemos tiempo. Otra vez el cuadrito de cómo se interacciona todo esto. Pero entonces vayamos a la segunda parte. Ya entendimos que estaban disminuidas las monoaminas, ¿verdad? Pero acá dice, disminución de producción de factores de crecimiento neurales, que también se los mostré en la diapositiva anterior. Pero esto es lo que me interesa. La formación de factores de crecimiento neural, Rita Montalcini, es inducida no solo por factores biológicos intrínsecos o extrínsecos, sino por factores psicosociales como ambiente enriquecido por amor y amparo, ejercicio, vínculos de sostén, etc. O sea que no es solo genética y neurobiología. Cuanto yo más me vincule con los demás, cuanto más me apegue, cuanto más me quieran, cuanto más ejercicio físico haga, cuanto mejor coma, voy a tener factores de crecimiento mejores. Lo tercero, dijimos, aumento de la neurotoxicidad, que es el efecto depresógeno del glutamato cuando está en exceso. Vuelvo a repetir lo de ayer, el glutamato es necesario en cierta cantidad, vuelvo a repetir que la ketamina y la esketamina actúan sobre el glutamato, pero lo importante es que se puede bajar el glutamato, como vimos en la diapositiva, con los antidepresivos serotoninérgicos, noradrenérgicos y duales, porque actúan sobre el zinc, otra cosa que nosotros dosamos en los pacientes y que les voy a mostrar en la última charla sobre ortomolecular, y actúan sobre el zinc logrando que la célula tenga menos glutamato. Disminución de sinaptogénesis y neurogénesis, obviamente. El desbalance entre neurotoxicidad, glutamato, y neurogénesis, BDNF, FCN, provocan muerte neuronal con atrofia demostrada, pero lo más importante es esto, que la atrofia es detenida por terapéutica antidepresiva. Tengo una última diapositiva mostrando todo lo que hacen los antidepresivos, pero ya se los voy como contando. Y lo último que decía en esta parte de neuroquímica eran esto, las alteraciones gliales, sobre las cuales vamos a volver cuando hablemos después del break de inflamación. Entonces se ven alteraciones de la sustancia blanca, hay menos oligodendrocitos. Si hay menos oligodendrocitos, ¿qué va a haber? Menos mielina. El cerebro va a estar más lento. Entonces, ¿cómo el depresivo no va a estar hipofónico? ¿Cómo no va a hablar menos? ¿Cómo va a estar más lento para procesar la información si tiene menos mielina?
Aparición de marcadores de daño astrocitario, lo que se llama proteína glial fibrilar, que es cuando los astrocitos se mueren, queda esa proteína que se puede dosar por métodos de inmunohistoquímica. Y además, alteración de la microglia, que es la función macrofágica de la microglia. Alteraciones neuroendocrinas. Estas las vimos ayer. O sea que las vamos a ver muy rápidamente. Esto lo vimos ayer. El aumento en las depresiones de moderadas a severas de CRH en líquido cefalorraquídeo que obedecía, ¿se acuerdan? A la desensibilización 20 veces, me contaste esto, Andrea, no repitas tanto, de los receptores a glucocorticoides en el hipocampo. Esto lo vimos ayer. Estos receptores que están tronados, alterados acá en hipocampo y acá en prefrontal, son los que explican por qué está esta hiperactividad neuroendocrina del eje adrenal en la depresión. Sexta vez que se los debo decir. CRH, que esta es más fea que la que vimos ayer. Pero ¿se acuerdan que cuando mostré esto, los efectos del CRH, dije, esto explica los síntomas físicos de la depresión? Y dije, no podemos decir que la CRH sea la causa, aumento de CRH, sea la causa de la depresión. Sí que correlaciona el CRH con la depresión y es responsable de muchos de los síntomas físicos de la depresión. Lo vimos ayer. Hiperactividad del eje adrenal en la depresión, con hiperfunción además del tono de vasopresina, más respuesta agresiva, con disminución de la secreción de oxitocina, sobre todo en las depresiones vinculares y con la disminución global o alteración del ritmo de DEA. Anoche hablábamos sobre suplantar DEA en pacientes sobre todo de depresiones mayores de edad. Y para no seguir hinchando con lo neuroendocrino que lo vimos ayer, repasito, CRH, depresión, CRH aumentado, ACTH aumentado, glucocorticoides aumentados, pero este CRH aumenta la somatostatina, que disminuye toda la secreción de hormona de crecimiento, que disminuye para este lado toda la maduración cerebral y metabólica por disminución de la hormona tiroidea, que disminuye junto a las beta-endorfinas toda la sexualidad y la genitalidad, y que además aumentan las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Lo último que me faltaba dentro de esa parte de fisiopatología eran los ritmos circadianos que están alterados en la depresión. En la depresión hay un avance de fase, quiere decir que el cortisol se hace más temprano. Entonces el pico de cortisol se hace a la 1, 2 de la mañana, por eso el paciente se despierta a la 1, 2 de la mañana. Después, como conté, a las 8, 9 tiene el mismo, muy poco cortisol, que es donde lo medimos, y el marido tiene de 5 a 25 y se queja de que ella diga me chupa la cama, y ella dice me chupa la cama precisamente porque ahí ella tiene 2 o 3. Y a las 4 de la tarde ella tiene un pico otra vez de cortisol cuando el marido se lo está agotando. Pero entonces, esta alteración de ritmos circadianos no es solo de cortisol, sino que es también de melatonina, es también de temperatura corporal, y todos los ciclos circadianos están alterados en la depresión. Ya vi que ahí tienen, hablé ayer con Lourdes como de mercadeo, lo de ciclos, y me acordé ayer de pronto, no te lo dije ayer, cuando yo doy cronobiología, el subtítulo dice de ciclos, con C, a ciclos, escrito P-S y clo, ¿no? Como diciendo de ciclas, de ciclar, a ciclar como patología psiquiátrica. Alteraciones sistémicas. Desde ayer que les digo que les voy a mostrar lo que primero hizo un cardiólogo y con los cuales estamos absolutamente de acuerdo. Acá sí yo lo copié a Elche. Me siento mal y encima copiar a un hombre. Alteraciones sistémicas, que fue el primero que les mostré esta diapositiva. Que siendo cardiólogo, y lo publicó en Circulation, Rosansky había dicho que el estrés o los trastornos afectivos pueden producir todo esto. Disfunción del sistema nervioso autónomo, lo leímos ayer. Esta disfunción produce resistencia insulínica. La insulinoresistencia provoca ovario poliquístico o algún tipo de disfunción ovárica. Esta insulinoresistencia produce obesidad central, obesidad K, obesidad masculina. Las mujeres, creo que vamos a hablar de eso después, tenemos obesidad ginecoide. Esta disfunción autonómica produce hipertensión.
La insulinoresistencia más la disfunción autonómica producen inflamación. La inflamación produce activación plaquetaria. Esto produce disfunción endotelial. El cortisol aumentado produce osteoporosis o osteopenia. El cortisol aumentado y la depresión produce aumento de interleuquina 1, 6, TNF, cortisol, disfunción inmune y otros efectos somáticos. Y así se va encadenando todo. Por ejemplo, la combinación de estrés crónico o depresión que tienen altos niveles de glucocorticoides estimulan la preferencia por la ingesta de alimentos ricos en grasa e hidratos de carbono. Y esto lo sabemos incluso cuando tomamos corticoides para un autoinmune, cuando mal tomamos corticoides para una gripe, cuando tomamos corticoides para un asma y decís, tengo más ganas de comer. Y bueno, te hago un bifecito, te dice tu mamá o vos a tu hija. No, tengo ganas de comer algo rico. Y esos son los glucocorticoides. Tenés ganas de comer grasa, hidratos de carbono. Lo que croissants tenés ganas de comer y si es con dulce de leche argentino, mejor todavía. Los glucocorticoides afectan la transmisión dopaminérgica en las áreas cerebrales correspondientes a la motivación y la recompensa. Quiere decir que la llevan más arriba. Quiere decir que me lleno o me satisfago con menos, con más. O sea que necesito comer más y comer cosas más ricas cuando estoy depresivo o estresado. La hipercortisolemia en asociación con la respuesta chata de la hormona de crecimiento y sexual favorecen la obesidad. No me muevo, hormona de crecimiento, no me muevo, también tampoco gonadalmente, no me muevo verticalmente y no me muevo horizontalmente, entonces tengo un sedentarismo mixto, digamos, y además como mucho favorezco la obesidad. La insulinoresistencia y la diabetes se desencadenan en depresión, dando además mayor frecuencia de complicaciones diabéticas. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de inflamación. Además hay alteraciones plaquetarias, aumentan las tromboglobulinas, los factores de coagulación, aumenta el factor 4 plaquetario, o sea que se tapan arterias, hay más facilidad para la trombosis, hay más facilidad para el ACV y el infarto. Todo porque empecé con estrés crónico y depresión, chicos, ¿no? Hipoactividad o hiperactividad del CERT, que la voy a mostrar después cuando hablemos de inflamación, y aumento de la respuesta plaquetaria a la serotonina. Lo que hablábamos ayer y dijimos que ahora parece novedad y tiene ya 20 años. Aumento de la proteína C reactiva con la hepática, con las otras proteínas inflamatorias. Metabolismo asociado a una disminución de la mineralización ósea como resultado del aumento de cortisol, que jode al hueso, de la disminución de DEA, que protegía al hueso, y la probable interacción local de proteínas inflamatorias. Por ejemplo, donde más se saca interleuquina 6 para hacer experimentos es de las fracturas de cadera. Aunque yo les dije que las interleuquinas tienen 3-4 minutos, se libera de forma asombrosa en una fractura, cualquier fractura ósea, pero en una fractura de cadera sobre todo por lo grande de la zona es donde más sacan interleuquina 6 para hacer interleuquina 6 recombinante. Entonces, Rosansky decía, y nosotros le agregamos algunas cosas, de que la depresión entonces es una enfermedad sistémica, no solo cerebral, porque hay, se los mostré, hiperactividad del eje adrenal, secundario a esto, hipofunción tiroidea, secundario a esto, hipofunción somatotrófica, secundario a esto, hipofunción gonadal, primario por el estrés, disfunción del sistema nervioso autónomo. Estamos volviendo a poner lo que había puesto Rosansky. Esto da insulinoresistencia. La insulinoresistencia me da obesidad central. La obesidad central más la adrenalina circulante me da hipertensión. Todo esto me da inflamación, tema después del coffee break. Me da activación plaquetaria. La insulinoresistencia me puede dar disfunción ovárica. Hay disminución de la densidad ósea y hay disminución inmune. ¿Dónde quedó entonces que la depresión es solo cerebral? Mucho menos psicológica, como eran las primeras diapositivas, pero ni siquiera solo cerebral, una pugna ni de aparato psíquico, ni de neurotransmisores. Todo el cuerpo está enfermo, en forma primaria o en forma secundaria. Por eso se me enojan conmigo muchos colegas, la depresión ustedes saben que en el 2020 va a ser la enfermedad de más prevalencia en el mundo. Ya no vamos a alcanzar los psiquiatras. Entonces tenemos que hacer buenas
difusión de lo que es la depresión para que los médicos generalistas que acá hay sepan diagnosticar una depresión y hacer un tratamiento primario, fácil. Y si se, como hacen con hipertensión, y si se complica, mandarlo a un psiquiatra. Mis amigos psiquiatras se enojan con esto. Pero de verdad no vamos a alcanzar, como no alcanzan los cardiólogos para tratar la hipertensión, por todo lo que produce. Esto es algo maravilloso de Rosansky, que por eso no se los mostré ayer, pero dice factores para la sorpresa, factores de riesgo psicosociales versus factores tradicionales. ¿Para qué? Para coronariopatías. Miren lo que dice Rosansky. Este es el factor edad, cuanto más edad, menos edad, estás teóricamente protegida. Hipertensión, tabaquismo, diabetes, hipercolesterol del malo, poco colesterol del bueno. Pero acá, ¿qué dice? Ánimo depresivo. Y esto, depresión clínica. Depresión clínica manifestable, diagnosticada, es el doble de factor de riesgo para coronariopatía que cualquiera de los que piden los cardiólogos. ¿Fumás? ¿Cómo comés? ¿Cómo está tu colesterol? Ay, sos muy joven para tener ese colesterol. Ahora, ningún cardiólogo te dice cómo anda tu vida. Porque fíjense qué ánimo depresivo, y no estamos hablando de depresión clínica. Me siento mal, estoy sin trabajo, tengo un mal matrimonio, tengo problemas con mis hijos. Ánimo depresivo es casi tan grave como hipertensión y tabaquismo. Y ningún cardiólogo lo pregunta. Depresión, inflamación, lo vamos a ver después del break. Pero solo para decirles que fíjense, vamos a hablar de todo esto. Ya les dije que a mí me encanta saber que estoy hinchada y no gorda. Pero la depresión es la única que al ser sistémica va y viene. La inflamación produce depresión y la depresión agrava la inflamación. Y entonces, ayer había dicho, acuérdense de la IDO. Y acá está que el triptofano va a serotonina, que es lo que sabemos todos. Sin embargo, esta no es la vía preferencial. Cuando estamos enfermos, el triptofano va a ácido quinolínico. ¿Qué es el ácido quinolínico? El mayor factor neurodegenerativo del cerebro. ¿Dónde se descubrió el ácido quinolínico? Cuando la gente empezó a morirse por SIDA. ¿Y qué es lo que hace que el triptofano, en vez de ir a serotonina, vaya a ácido quinolínico? Esta enzima, la IDO. Y esta IDO, que la vamos a ver otra vez, es estimulada por factores inmunológicos. De ese póster, que es un póster de agomelatina, de cuando yo hablaba de agomelatina, fue el primer antidepresivo que lo mostró, pero esto pasa con todos. Fíjense, esto es un paciente depresivo, acá está interleuquina beta, acá está interleuquina 6, no es 1, son muchos pacientes, no, ratas depresivas, les inyectan agomelatina y normalizan la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que yo dije ayer que estaban aumentadas en depresión. Función inmunosupresora de los antidepresivos. ¿Cómo hace esto la agomelatina? Actuando en otras dos enzimas, no solo en la IDO, sino en la quemo y en la CAT, que ahora se las muestro. Acá está mucho más prolijito, pero quería haberles traído primero lo que estaba publicado. Esto está hecho por nosotros. Y fíjense, el triptofano va a serotonina, salvo, por eso acá está disminuida, que lo agarre la IDO o la TEDO. Esta es una indolamina y esta es una tridetilamina. El cortisol aumenta esto. Les dije ya muchas veces que hay hipercortisolemia en la depresión. Y la IDO la aumenta la interleuquina 1, depresión, la interleuquina 2, esquizofrenia, la interleuquina 6, depresión, los interferones, esquizofrenia, la TNF-alfa, depresión. Que no solo aumentan la IDO, sino también la quemo, que es acá donde les mostré que influía melatonina, que influía agomelatina, pero influyen un montón de antidepresivos. O sea que si yo logro con antidepresivos inhibir esto e inhibir esto por inmunosupresión del antidepresivo, el triptofano va a poder ir a serotonina y no ácido quinolínico, que es el que me lleva a la atrofia del hipocampo. Ya terminando, la depresión endógena es una enfermedad crónica, recurrente y evolutiva, no como decíamos al principio, que afecta a todo el organismo y no solo al cerebro.
Todos los sistemas se deprimen en su funcionalidad. Se pierden las respuestas adaptativas hacia el medio interno y externo. Aumentan la percepción y la interecepción. Se originan desbalances de varios órganos, entre ellos, pero no exclusivamente en el cerebro. Puede empezar en el riñón, en el macrófago, en la suprarrenal, en las gónadas. El cerebro recibe biológicamente y expresa psicológicamente la disfunción. Aunque hayan pensado en el macrófago, cuando la depresión está aumentando la interleuquina 1 del macrófago y aumentando la IDO del macrófago y disminuyendo la serotonina del macrófago, yo no tengo percepción de eso. Recién cuando llega al cerebro es cuando yo digo, yo no soy yo. Y al decir yo no soy yo, es ahí donde psicológicamente vemos la disfunción. Por eso yo digo que la depresión es sistémica. Y por eso tenemos que tener en cuenta los efectos de los antidepresivos más allá de la sinapsis. Aumentan proteína CREB, de las buenas, de las que eran verdes, y los factores antiapoptóticos, la beta-cel-2. Producen neurogénesis, normalizan los receptores a glucocorticoides de acá arriba, con lo cual hacen nuevos, ¿no? No es que le digan, bueno, ponete bien, hacen nuevos. Y con lo cual disminuyen entonces la hiperactividad adrenal. Normalizan, al normalizar esto, todas las otras disfunciones psiconeuroinmunoendocrinas, normalizan la disfunción inmune y normalizan la disfunción endotelial que lo vemos en un ratito. Por eso ya no nos contestamos con los antidepresivos en respuesta, que era cuando mejoraban en las escalas el 50%. ¿Por qué? ¿Porque éramos tarados? No, porque teníamos solo tricíclicos, que como tenían tanto efecto colateral, teníamos que sacarlos en cuanto el paciente decía, me parece que estoy mejor. Después cuando empezaron los SSRI pasamos a remisión. ¿Por qué? Porque los pudimos dejar más tiempo. Y entonces el paciente decía, che, ¿sabes qué empiezo a hacer yo de nuevo? Después pasamos a recuperación. En realidad estoy funcional y por eso digo las Fs, donde ahora además buscamos no solo sacar la hipertimia displacentera, porque ustedes saben que los SIRS, igual que la marihuana, pueden dar lo que se llama síndrome amotivacional, que al principio viene bárbaro en una depresión. En Argentina, no sé cómo será acá, uno dice todo me chupa un huevo, que quiere decir nada me importa nada. Se me murió el gato y me da lo mismo, se me fue la mucama y me da lo mismo. Bueno, eso al principio de una depresión es fantástico, que el paciente te dice, ¿sabes qué? No lloro más. Ahora, después de 2, 3 meses, el paciente quiere recuperar su emoción. Y viene y te dice, cuando le sacaste el serotoninérgico y lo pasaste a un dual, te dice, ¿sabes que lloré en el cine de nuevo? Y eso realmente es volver a tener funcionalidad y felicidad. No es del tema de hoy, pero como a mí me gustan los acrónimos, ya les dije, para todos los antidepresivos, para el que los quiera me los pide, hago con esta palabra seguridad, la seguridad de los antidepresivos en cuanto a la sexualidad, al aumento de peso, a los trastornos gastrointestinales, que los serotoninérgicos los tienen todos, a si hay problemas urinarios, duloxetina, por ejemplo, si hay reactividad autonómica, venlafaxina, por ejemplo, si dan o no insomnio, si hay déficit cognitivo, los tricíclicos, si dan o no ansiedad y si los dos efectos colaterales son o no dosis independientes. Y esta frase también me ha hecho famosa, porque depresión es tristeza y llanto para la revista Cosmopolitan. La gente dice, no, pero si no lloro, no, pero si no estoy triste. ¿Vos decís que estoy depresivo? Si no estoy triste. Para nosotros depresión es la falta de, para los psiquiatras, de placer en las actividades habituales. ¿Y qué te interesaba antes? Cocinar, estar con mis hijos, estar con mi marido, mi profesión, leer un paper. Nada me entusiasma, nada me motiva. Eso es la verdadera depresión. Y yo digo entonces, pérdida de placer en la pareja, el laburo que es el trabajo, las actividades, la comunicación, el entretenimiento y las relaciones sociales. Si hay 2 o 3, esto es DCM Andrea, si hay 2 o 3 de estas disfunciones con pérdida del placer, yo hago diagnóstico de depresión. Muchas gracias por la paciencia en nombre de la hipertimia.